¿Qué tal amigos? La clase de hoy estaremos revisando la ley de senos y cosenos, cuándo se los debe aplicar y qué condiciones deben tener cuando se las aplica. Muy bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que la ley de senos y la ley de los cosenos se aplica específicamente a un tipo de triángulo y son los oblicuángulos. ¿Qué son los triángulos oblicuángulos? En pantalla tenemos algunos triángulos, bueno, de diferente tamaño, pero cumplen la condición de los triángulos oblicuángulos, que es que simplemente los ángulos, ninguno tienen un valor de 90 grados. Esto quiere decir que este triángulo no se puede resolver por el teorema de Pitágoras. Pero hay ciertas condiciones para poderlos resolver. Si ustedes notan en pantalla, tengo formulación para la ley de los senos y la formulación para la ley de los cosenos. No sin antes tener en cuenta que para identificar los lados nos vamos a fijar en las letras minúsculas, tanto en la ley de senos como en la ley de cosenos, y los ángulos con la letra mayúscula. En algunos libros suelen también utilizar letras del alfabeto griego para representar los ángulos. Y algo muy importante también, en la ley de senos he puesto esta formulación, aunque también difiere de otra, pero es exactamente lo mismo al aplicar, que toda esta ecuación es invertida, el numerador y el denominador. Pero al resolverlo da exactamente igual porque se ha cambiado toda la ecuación. Muy bien, ¿cuándo aplicamos la ley de senos y cuándo aplicamos la ley de los cosenos? La ley de los senos aplicamos cuando tenemos las siguientes condiciones. Cuando tenemos dos ángulos conocidos y un lado, AAL. O también cuando tenemos dos lados conocidos y el ángulo entre esos lados, ALL. Y en el caso de la ley de los cosenos, también se cumplen ciertas condiciones. Yo puedo aplicar la ley de los cosenos cuando tengo lado, ángulo y lado. O el último caso, que está muy común en algunos ejercicios, cuando tengo los tres lados conocidos, pero no tengo absolutamente ningún ángulo. Es muy importante también determinar lo siguiente, ¿no? Yo he escrito esta formulación dependiendo también ustedes cómo pongan los nombres a cada uno de los lados y los ángulos. Voy a hacer un ejemplo aquí. Vamos a suponer que este lado lo llamamos a este B y a este C. He colocado, como había mencionado, los lados con letras minúsculas. El valor de los ángulos, o el nombre, perdón, de los ángulos, siempre están opuestos a su lado. Por ejemplo, en el lado C, el opuesto es este ángulo de aquí, entonces lo colocaré con la letra C mayúscula. En el caso de la, el opuesto es acá, entonces lo colocaré con la A mayúscula. Y en el caso del B, tendría en este lado de acá el ángulo B. Entonces, dependiendo del problema que ustedes tengan y dependiendo de la condición que ustedes puedan observar, podrán aplicar cada una de estas estrategias tanto para la ley de senos como para la ley de los cosenos. Algo que hay que tener también muy en cuenta es cuando al final de los ejercicios a veces se suele tener que viene un ángulo acompañado de la función trigonométrica, ya sea seno o la función coseno. Recordemos que siempre para nosotros poder despejar un ángulo de una función trigonométrica, se debe aplicar el arco tangente o la función trigonométrica a la menos una. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Si yo tengo específicamente coseno de A, voy a coger un ejemplo al azar, coseno de A es igual a 0.8660. Para yo despejar el ángulo A, tengo que hacer A igual coseno a la menos 1, arco tangente coseno, ¿no? Y 0.8660, el valor que obviamente me dará aquí, y ustedes lo harán en su calculadora, el valor determinado en grados. Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta porque tendremos estos casos al despejar los ángulos, ya sea de las funciones seno, como de las funciones coseno, perdón, como de las funciones seno. Esto es muy importante, entonces, que ustedes lo puedan recordar para que no tengan ningún problema al resolver los ejercicios. Muchas gracias.